Hola a todos, sean muy bienvenidos a nuestro espacio de conversación y entrevistas aquí en el informativo de iNoticias. Como siempre, tenemos un invitado especial por un tema que nos interesa a todos. El día de hoy se celebra o se conmemora el Día Mundial Sin Tabaco y está con nosotros Mario Aburto. Él es encargado provincial de salud respiratoria. ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Y sí, como mencionas, hoy es un día importante desde el punto de vista de lo que es salud pública, ya la conmemoración del Día Mundial Sin Fumar, que tiene que ver con una iniciativa ya asumida hace muchos años por la Organización Mundial de la Salud, que la idea es justamente concientizar a la población respecto a los riesgos del consumo de tabaco. Claro que sí, y esa es nuestra labor hoy, además, hablar un poco con usted, que es el especialista, y comunicarle a los ciudadanos. ¿Es un problema de salud pública ya en Chile el consumo de tabaco? Sí, la verdad es que el consumo de tabaco, no solo en Chile, sino que a nivel mundial se considera una epidemia, dado que tiene grandes alcances desde el punto de vista de la magnitud del problema, del impacto sanitario que tiene también. Por lo tanto, a nivel mundial está considerado como una gran epidemia. ¿Epidemia? Exacto, así como hablamos habitualmente del SARS-CoV-2 y otros virus cuando generan una epidemia. Bueno, esto en general se considera también, lo que pasa es que es menos visible desde ese punto de vista, porque en general es como una conducta aprendida, un hábito que se da en forma permanente, por lo tanto de repente no se conceptualiza de esa manera, pero en rigor, si vemos por ejemplo el impacto en la mortalidad, en cuánta enfermedad genera a nivel poblacional, es mucho más amplia la magnitud incluso que alguna de estas pandemias que tenemos a veces anuales de influenza u otros virus. Claro que sí, sería algo como mucho más silencioso. Exacto. Sí, yo estaba viendo, según unos datos que ustedes mismos nos facilitaban, 1 de cada 10 adultos muere por tabaco. Esto es alto. Exacto, lo que pasa es que el tabaco es un factor de riesgo de muchas enfermedades, por lo tanto no es que, por ejemplo, las personas que fuman vayan a tener solo cáncer al pulmón, como muchas veces asociamos, ¿ya? Sí. El tabaco en sí es un factor de riesgo para muchas de las enfermedades que habitualmente tenemos presentes en nuestro país y que están causando un gran impacto, por ejemplo, los accidentes vasculares, los infartos agudos miocárdicos, todo lo que tiene que ver con cáncer, pero no solo pulmonar, sino que a diversos niveles. Ya tenemos un impacto importante del tabaco, entre un 10 y un 15% de mayor riesgo, por ejemplo, en las personas que fuman de desarrollar un cáncer de la laringe, faringe. En la piel, yo leí algún día. ¿Sí? Hay un porcentaje de riesgo importante, por ejemplo, sobre un 40% de riesgo en desarrollar cáncer a la vejiga, más o menos un 20% de desarrollo de cáncer al estómago. Entonces, como vemos, hay múltiples órganos que se ven afectados por el consumo de tabaco. Y de hecho está considerado una de las causales importantes de impacto en estas enfermedades importantes. Asimismo también, por ejemplo, en tuberculosis y otros factores de riesgo que en el fondo se potencian también con el consumo del tabaco. Entonces, el hecho de fumar no solo me afecta a mí, no solo me afecta a mi salud, también sabemos que afecta a quienes están alrededor, pero tiene consecuencias sanitarias también, yo leía. Sí, un buen punto el que mencionas respecto a afectar a los que están alrededor. De hecho, todas las investigaciones hoy apuntan y se habla mucho de un concepto de humo de segunda mano, de tercera mano incluso. ¿A qué se refiere esto? Que el fumador en sí sabemos que tiene problemas por el hecho del consumo de tabaco. Sin embargo, hay mucha gente que no fuma, pero que está expuesta al humo de tabaco porque vive, por ejemplo, con alguien fumador. Esto es muy común, por ejemplo, en los niños vemos mucha afectación que se da por eso. Entonces, el humo de segunda mano se le llama justamente al humo que las personas que no fumamos inhalamos, por ejemplo, cuando estamos en presencia de otras personas que sí fuman. ¿Los que se conoce como fumadores pasivos? Se le llama fumador pasivo, ¿ya? Y en el fondo lo que hay que tener claro es que ese humo de segunda mano, recordemos que es el humo que sale del cigarrillo que se está quemando y además es el humo que expulsa el que fuma. Sí. Por lo tanto, el que lo inhala al lado no está protegido por filtros ni nada. Por lo tanto, al inhalar ese humo genera también el mismo daño que las personas que están fumando. E incluso algunas sustancias nocivas penetran mejor incluso en estas personas. O sea que el riesgo sería mucho más alto para el riesgo en algunos casos es más alto para ciertas condiciones. ¿Ya? Sí. Y lo otro importante que hay que tener en cuenta, y ahí también un llamado de atención sobre todo a los padres que fuman, tiene que ver con lo que se denomina humo de tercera mano,
¿ya? Que es el humo que no vemos, que es invisible, ¿Ya? que es aquel humo que queda impregnado, por ejemplo, en las paredes, en las cortinas, en la alfombra, en la ropa, exacto. Entonces, hay muchas, por ejemplo, condiciones ahora en invierno que están muy alta la tasa de enfermedades respiratorias, donde sobre todo los bebés, los niños que están en brazos de los papás, muchas veces el papá dice, no, yo fumo afuera, la mamá, no, si no fumamos, fumamos afuera, sin embargo queda impregnado el pelo, la ropa, después toman al bebé en brazos y ese bebé está inhalando justamente todo el polvillo y los residuos del humo que quedan en la ropa. Claro que sí. O al momento de gatean en la alfombra, en los muebles, y ahí está, digamos, estos residuos de humo, y que además pueden perdurar mucho tiempo, o sea, si no se limpia la superficie, pueden perdurar ahí, y eso también genera un riesgo para la salud. Ese puntito era desconocido para mí, conocía hasta los fumadores pasivos. Ese es un concepto más nuevo, el humo de tercera mano, y que, como digo, se ha demostrado en la investigación que sí efectivamente tiene un efecto importante de daño también en las personas expuestas. Y como digo, habitualmente son los niños los que más se exponen por el hecho de gatear, de estar en contacto con estas superficies en forma permanente. Claro que sí. Y en términos de números, ¿cuánto fuman los chilenos? Bueno, según la última encuesta nacional de salud del año 2017, la prevalencia en Chile de fumadores es del 32,5%. O sea, en palabras simples, digamos, para que la gente lo entienda, prácticamente es 1 de cada 3 adultos de 15 años o más, porque esto es una encuesta en población de 15 años y más. ¿Ya? 1 de cada 3 chilenos básicamente fuman, ¿ya? A nivel provincial hay algunos datos que establecen que la prevalencia es un poquito menor, 29,5 por ejemplo a nivel de Osorno. Sin embargo, las muestras igual no son muy amplias, entonces en el Servicio de Salud, como programa de salud respiratoria, de hecho, estamos también llevando a cabo ahora con la parte de epidemiología una metodología para poder realizar también una encuesta provincial respecto al consumo de tabaco y tener un dato un poquito más fidedigno de la situación local. Un poco más fino. Y yo también leía que también es mayoritario los hombres que las mujeres. Sí, la prevalencia es mayor en hombres. Sin embargo, la prevalencia en mujeres es bastante alta. ¿Ya? En un tiempo teníamos las escolares, por ejemplo, mujeres eran una de las más fumadoras del mundo. Wow. Y sin embargo, como prevalencia en Chile, si bien es cierto, este 32,5 ha disminuido en relación a las encuestas anteriores, aún así seguimos siendo el país con más fumadores en América Latina. Wow. ¿Ya? Entonces, el nivel de consumo es alto en realidad. Sí. ¿Ya? Y lo preocupante también tiene que ver con la edad de inicio del tabaco. ¿Ya? En que promedio, que es muy baja. En promedio estamos en una edad de 16 años, en promedio. Eso no quita que hay niños que menores, a edades precoces empiezan a fumar. Claro que sí. Entonces, eso también genera otros problemas. Se han puesto políticas públicas que en fondo apuntan a disminuir el acceso al tabaco, por ejemplo, a través de subir impuestos, lo que implica que de alguna forma la persona tiene que gastar más dinero para comprar tabaco. Claro, y con eso tratar de frenar un poco el consumo, sobre todo en las poblaciones más jóvenes que, por ejemplo, al no trabajar, no generan su propio dinero, es más complejo acceder. Sí. ¿Ya? Sin embargo, eso, si bien es cierto, tenía un efecto importante en que la prevalencia en la población más joven disminuye el consumo. El gran problema, y justamente por eso se apunta a esa población, es que las personas más jóvenes son las que generan mayor nivel de adicción al tabaco. Entonces, por eso que también es importante, si tú me preguntas por prioridad, lo esencial sería evitar el inicio del hábito tabáquico. O sea, que la persona nunca llegue a fumar. Claro. ¿Ya? Y si llega a fumar, mientras más joven fume, más riesgo hay de que se genere una adicción al tabaco. Ese es el gran problema. Y más enfermedades va a conllevar esa Claro, porque en el fondo además estás más expuesto, más años al consumo de tabaco. Mientras más jóvenes se inicia el consumo, más años también de consumo hay hay unas medidas que se utilizan que tienen que ver paquetes años. Entonces, mientras más años de tu vida estés consumiendo, más riesgo también de enfermedades existe. Claro que sí. Mario, con respecto a la ley del tabaco, también existió en un tiempo comerciales, se veían en televisión mostrándonos imágenes bien crudas. ¿Sirvió? ¿Tuvo algún efecto? Sí, la verdad es que eso es parte de las modificaciones de la ley del tabaco que tiene que ver con justamente hacer un mensaje que sea un poquito fuerte y potente para evitar el inicio del consumo tabáquico. Y eso sí impactó, ya como te mencionaba, la prevalencia a nivel nacional ha ido bajando producto de estas medidas.
Y eso tiene que ver un poco, aparte del aumentar el costo del acceso al tabaco, también tiene que ver con colocar estas imágenes en la misma publicidad, en las cajetillas de cigarro, que son un poquito más crudas, digamos, de verlas. Y que las tienes ahí de frente. Exacto, entonces eso sí ayuda, ya es una política pública que ha sido bastante eficiente en ese sentido. ¿Ya? ¿Hay alguna otra política pública que se esté desarrollando además aquí en nuestra provincia? Bueno, hay un tema, Chile hace ya un par de años suscribió un convenio marco que se llama, que es de control de tabaco, ¿ya? Que es una estrategia, digamos, a nivel global, donde hay varios países que han suscrito este convenio, que es impulsado por la OMS. Dentro de ellos, una de las principales tareas que tienen los países es ir monitoreando el consumo de tabaco. De ahí nace este tema de las encuestas de salud. Sin embargo, aparte del tema de generar medidas de restricción, hay una medida en la cual nosotros estamos en deuda que tiene que ver con ofrecer ayuda a la gente que fuma y que tiene adicción al cigarrillo. Sí. Y en ese sentido creo que es la gran deuda que queda todavía. Entonces, a nivel local hemos intentado algunos pilotos de cesación tabáquica que tiene con, digamos, objetivo poder desarrollar en algunos centros de salud una estrategia que permita a estas personas que tienen una adicción a la nicotina poder acercarse y que se les ofrezca ayuda para poder dejar de fumar. Claro. Y que en el fondo involucra un manejo del punto de vista cognitivo-conductual, con apoyo de psicólogos, de los profesionales también que manejan más el tema del tabaco, que son generalmente médicos, kinesiólogos de las salas ERA, que van asociados al manejo de enfermedades respiratorias del adulto. Y además este piloto de alguna forma ayuda con el apoyo farmacológico también, ¿ya? Pacientes que tienen una adicción importante muchas veces requieren, aparte del manejo cognitivo-conductual, apoyo en fármacos. Claro, ¿ya? que sí. Entonces eso también se empezó a hacer antes de la pandemia, con la pandemia se vio truncado un poco el tema y ahora este año queremos retomarlo en al menos algunos establecimientos de la comuna. O sea, de la provincia en realidad. Sí, sería interesante. Y a propósito de la nicotina, ¿qué otras sustancias químicas tiene el tabaco? Bueno, el tabaco tiene mucha cantidad, ya se han descrito más de 7.000 sustancias en el tabaco. 7.000. Claro, y de las cuales te puedo mencionar espectros muy importantes como, no sé, metanol, cadmio, arsénico, que son sustancias que uno las ve de repente en las pilas, en los venenos de ratas, en cosas, combustiones de motores y todo eso. Entonces, son elementos que son altamente tóxicos también para el organismo. Dentro de todas estas 7.000 sustancias y más que hay descritas, al menos más de 260 son dañinas, y de ellas al menos 69 son cancerígenas. Y dentro de la principal sustancia cancerígena que se ha detectado está el alquitrán. El alquitrán, que es uno de los que genera mayor daño. Y aparte de eso está la propia nicotina en sí, que la nicotina es la directa responsable justamente de generar la adicción al tabaco. Claro que sí. Preocupante. Sí. Yo escucho todos estos nombres y digo, ¿cómo pueden fumar las personas? Pero bueno, es decisión absolutamente personal. Exacto. Bueno, y ahí es una de las claves, que en el fondo siempre se dice que el tabaco es el principal generador de riesgo, de enfermedades, pero que es absolutamente evitable, porque en el fondo es decisión de uno si se expone o no se expone. Claro que sí. Y también se dice muchas veces que, así como todos los productos traen como un instructivo, claro, el tabaco es el único producto que si uno lo consume tal como te dice el proveedor, es el único que te va a ocasionar que te mueras. Todo. Claro que sí. Muchas gracias, Mario, por tu tiempo. Yo te doy un minutito para que te dirijas a esa cámara y le des un mensaje entonces a toda la ciudadanía hoy por ser el Día contra el Tabaco. Sí, bueno, tema importante, no hay un nivel seguro de tabaquismo. Muchas veces se habla de que efectivamente dicen, no, es que yo no fumo tanto, pero la verdad es que fumar 20 cigarrillos, fumar 15, fumar 10 genera un riesgo importante para la salud. Por lo tanto, no hay un nivel seguro de tabaco para los que quieran decir, no, si no fumo tanto, no es tan peligroso. Y lo otro que hay que considerar es que el tabaco también genera un importante problema desde el punto de vista psicosocial, ¿ya? A las personas lo invito, por ejemplo, a hacer de repente una estimación del gasto que tienen tabaco al mes, donde con ese gasto, digamos, si se transformara en ahorro, a lo mejor se podría dar un gusto, un viaje, un regalo a quien más quiere, ¿ya? Entonces hay opciones ahí de poder ir cambiando el hábito y ahorrando ese dinero. Y una de las cosas preocupantes que quiero dejar instalada aquí es que
lamentablemente el tabaco, donde mayor adicción produce, aparte de las personas jóvenes, lamentablemente es las personas con menor nivel socioeconómico. Entonces finalmente el tabaco termina perpetuando un ciclo de pobreza, además asociado con todo el resto de la problemática psicosocial que esto trae, ¿ya? Entonces genera un tema importante ahí de adicción, como digo, en las poblaciones más vulnerables, ¿ya? Por lo tanto, creo que es importante unar esfuerzos para ir evitando que efectivamente esa población más vulnerable se vea mucho más afectada todavía por este hábito tabáquico, por el gasto que esto conlleva, que a la larga trae otras condicionantes psicosociales, falta de dinero para otros temas, va muchas veces asociado a la obesidad, sedentarismo, al alcohol. Entonces se genera un círculo importante ahí de daño que se va perpetuando, ¿ya? Entonces eso en fondo quisiera enfatizar, que también una invitación a todos los sectores que se han involucrado en esto de poder hacer estrategias en conjunto para ir abordando esta temática tan importante desde el punto de vista de salud pública. Claro que sí. Muchas gracias, Mario, por tu tiempo, y yo los dejo a todos ustedes súper invitados, primero a que si fuman, dejen de hacerlo, y segundo a que sigan en la sintonía de iNoticias. No se muevan.